Les doy la bienvenida al episodio número 13 del Correo de las Nubes. Episodio 13 en un domingo 13 a las 13 horas y además la suma de todos los suscriptores da 13. Así es que, como les había anticipado en el episodio anterior, estamos hablando de momentos de transformación. Y vaya si los hay en el planeta, en cada país, en cada sociedad, en cada núcleo familiar. Son tiempos como diríamos muy acelerados. Incluso se está estudiando, leí por ahí un informe acerca de la velocidad de giro de la Tierra, lo cual modificaría de alguna manera esa noción de tiempo que venimos teniendo. Informes que hacen científicos, astrónomos, ¿verdad? Bien. Esta semana que ha transcurrido entre el episodio 12 y el episodio 13, me encontré con una serie de noticias, conversaciones, consultas, charlas compartidas de sobremesa en las que aparecen una y otra vez temas de conflictos emocionales. Se habla muchísimo en los medios de comunicación, por suerte, acerca de la importancia de revalorizar el sentido de salud mental, un flagelo, si lo queremos poner en esos términos, que afecta un número importante de la población del mundo, incluso como yo no soy psicóloga y no soy experta en el tema, pero como en general se habla de una suerte de enfermedad silenciosa, entre otras enfermedades silenciosas, muchas veces pasan años antes de que incluso la misma persona se dé cuenta de que está padeciendo una enfermedad, un malestar, si se quiere, en el modo de ser y estar en su cotidianeidad, en su proyecto de vida, en su trabajo. El tema, por ejemplo, de ataque de pánico, que actualmente, lamentablemente, ¿no?, es algo corriente de escuchar en diferentes personas que lo atravesaron, lo atraviesan o están sintiendo que podría tratarse de ello. En el año 1998-99 hacía un taller relacionado con temas de la psicología y concurría a un taller de la universidad, y en ese momento se estaba hablando de cómo había sido, definido, diagnosticado el estrés. Era lo máximo de lo que se hablaba a nivel social, el estrés. Y entonces, desde la percepción, desde las sensaciones, desde los diferentes enfoques psicológicos, se hablaba del tema. Pero no era nuevo, sino que era muy incipiente notar que alcanzaba una cierta gravedad para la persona que lo atravesaba, porque después vino todo este concepto de cabeza quemada, ¿no? Burnout. Todo está relacionado exactamente con lo mismo, que es un principio de estrés, de colapso emocional y psicológico. Estos temas a lo largo de esta semana volvieron a aparecer una y otra vez como tema de conversación, la gravedad de algunos sucesos, mostrado en imágenes, en comentarios, en noticieros, en programas de las plataformas virtuales, etc. Entonces yo pensé considerando que si hablamos desde lo más antiguo del hombre, de lo que se tiene registro, o por lo menos registro por tradición, hay pueblos en el mundo de cuyas culturas desconocemos en la mayoría, y esas culturas por tradición, no tradición escrita, ni a través de libros, ni grabadas en ningún dispositivo, siguen manteniendo modos de comunicarse en su comunidad, modos de hacer las cosas, de gobernarse, etc. Bien, desde la antigüedad, de lo que tenemos registro, los cambios evolutivos de la psicología humana parecieran ser escasos.
se ha evolucionado en ciencia, en tecnología, en el modo de habitar el planeta, hasta cómo nos alimentamos o nos vestimos. Un rey de la Edad Media tenía una alimentación, una calefacción y un modo de vivir que hoy lo podemos tener cualquiera de nosotros, en el sentido de tener acceso a temas que no tenía el campesino, digamos, liso y llano de aquellos tiempos, o el artesano, etcétera. Y uno podría decir, Grace, actualmente en el mundo existe una sociedad enorme que no se diferencia mucho de la forma de vivir, incluso de ser tratada, tal vez no entraría en ese terreno ahora, como entonces. Sí, claro. A eso voy, en definitiva, que así como hay cosas, comportamientos, disfrutes que tenemos que antes no tenían incluso los magnates que gobernaban en el planeta, también de la misma manera lo que vemos es que repetimos y repetimos y repetimos los mismos pesares, los mismos, los mismos dolores, las mismas angustias, las mismas preocupaciones. Entonces ahí entramos en un terreno muy profundo que está, digamos, enraizado en la filosofía. Filosofía que es, como creo que ya hemos convenido en el planeta, la raíz de todas las otras disciplinas, de todas las otras ciencias. De hecho, la psicología es, digamos, una hija de la filosofía. Es, digamos, la aplicación de manera práctica de aquello que conforma el paquete de reflexión, de ideación, de propósito humano. Entonces, en ese profundo ser y estar, en esas emociones que se repiten, listé 10 temas. Hay muchísimos, incluso vamos a retomar, porque para el episodio 14 vamos a ver otros enfoques sobre otros temas que se han ido planteando. Tomé 10 temas, decía, que surgieron esta semana como resumen de lo que pude apreciar en mi entorno y consideré que necesitamos tener un as en la manga. ¿Qué es un as en la manga? Es una frase que resume de alguna manera un artilugio, una estrategia que podemos llegar a tener en algún momento ante un suceso determinado. Por ejemplo, un abogado defendiendo a su cliente en un juicio puede que tenga un as en la manga, es decir, un elemento probatorio, un testimonio a último momento, algo que puede colaborar para que su caso se resuelva favorablemente para su cliente. También podemos tener un as en la manga cuando, estamos planeando un proyecto y queremos, un crédito. Sabemos que nos van a decir que no, porque no reunimos tales o cuales condiciones y tenemos un as en la manga. No lo sé, Por ejemplo, conocemos a el hermano del director del banco. Entonces, al conversar con el director, no es que nos va a decir que sí por ello, pero la conversación podría tornarse más familiar. Estoy dando ejemplos cualesquiera. Entonces, tener un as en la manga cuando nos encontramos en un momento de profunda vicisitud, lo entendí como tener un artilugio, una estrategia, una posibilidad, una herramienta para sacar a la luz en ese momento. Entonces, en síntesis, primero y principal, si estamos ante una crisis psicológica, emocional, de cualquier naturaleza que nos desarmoniza, nos desequilibra, que nos pone en un lugar incierto con respecto a las conductas a desarrollar, lo que hay que hacer es pedir ayuda. ¿Y cómo se pide ayuda? Directamente hablando con un par, con un familiar, con un amigo, diciendo, mira, me está pasando esto.
Y esa persona, porque es de tu confianza, seguramente te va a acompañar a donde vos consideres que estás necesitando acercarte. Si por el contrario estás solo o sola y sentís esta situación, tenés opciones en todo el planeta de números para poder llamar de manera gratuita para una asistencia en el lugar donde te encuentres. Y por último, o primero, segundo, tercero, acudir a un hospital a guardia solicitando una ayuda, una asistencia psicológica, psiquiátrica. Y desde luego la que se puede hacer como prevención, que es ir pensando en hacer con tu profesional de confianza alguna terapia psicológica. Dicho esto, y lo digo para que queden claro que lo que les voy a ofrecer no son soluciones mágicas, no, es como una herramienta, un as en la manga. ¿Y de qué se trata? De acuerdo a los temas que se me plantearon, dije, ¿cómo puedo conectar esto con el programa? Bien, Correo de las Nubes son cartas, comunicaciones, información, correos electrónicos, son mensajes. Entonces, podríamos tener 10 mensajes, uno por cada tema, para que lo podamos escribir, grabar, escuchar, guardar, repasar, reflexionar, tenerlo como, bueno, esto me está pasando, este es mi as en la manga, esta es mi nota, mi carta, mi posibilidad de atenuar, o bien, quizá mucho más importante que atenuar, es entender dónde estoy parada o parado, qué es lo que está pasando conmigo que me siento así. Como decía al principio, nada es nuevo bajo el sol, simplemente modificamos la coraza, ¿no? Es decir, aquello que nos reviste externamente, pero internamente todavía somos seres humanos en wow. Incipiente evolución psicológica y emocional. Si no, basta con hablar con los pares de todos los días, personas en un comercio, en un negocio. En mi caso, el tipo de consultas, de preguntas que recibo en mi trabajo, quiero decir. Bueno, entonces, los temas que aparecieron han sido miedo a decidir, sentir que no avanzamos, alguien te decepciona, te llenas de pensamientos negativos, ya no se puede con todo. Aparece el sentimiento de envidia, te supones invisible, nadie te mira, discusiones con quienes amás, aparece la frustración y alguien que no te comprende. Entonces, lo que viene ahora es un video muy cortito, es decir, una presentación muy cortita, donde están las 10 cartas. Escuchalas, si no podés escucharlas, léelas, si no podés leerlas, pedí ayuda para que te las lean. Podés hacer captura de pantalla, podés escribirlas vos mismo a mano y guardarlas, o guardarlas en tu computadora, tener este video a mano. La idea, como siempre, es reflexionar, compartir y asistirnos mutuamente en esta tarea que es tan difícil, tan hermosa y tan difícil como es vivir. Así es que los dejo con el material que les preparé. Este es mi obsequio para este día. Me llevó trabajo, no voy a decir que no, pero hecho con muchísimo amor para ustedes. Y al finalizar este tramo del video, vamos a ir a nuestro momento lúdico, que es ese touch, ese pequeño, como un caramelito, como un postre, digamos, al finalizar. Los espero entonces, disfruten y a ver si esto les ayuda, colabora, los inspira en esa problemática diaria que los aqueja. Carta 1. Cuando aparece el miedo a decidir. En verdad, lo primero que aparece es el miedo como tal, y luego van los detalles que lo ubican en un suceso. Es justo en una encrucijada en donde se toman decisiones.
desde las más simples como cruzar un camino hasta las más complejas cuya importancia varía según cada persona. El miedo no siempre es enemigo, sino en general un colaborador para recordar, aún en las bases más rudimentarias de las conductas humanas, el alcance de las malas decisiones en vez de preservarse. El miedo a decidir cuando no es una constante brinda una información valiosa a las emociones sobre los temas a reparar en las memorias. Un miedo a veces es como un guardia frente a una puerta importante por abrirse. No es necesario temer ni huir de una decisión, sino escuchar el temblor interno, porque ahí vive tu coraje. Con impulso, tu paso más valiente. Carta 2. Cuando te parece que no avanzás. Cuando se viaja en un avión, no se llega a percibir la velocidad del vuelo, tampoco la que emplea todo el planeta en sus movimientos. Podría deducirse que el transporte va más rápido que la percepción del pasajero, y en cuyo caso, desde luego, parece quieto, detenido. Habría que recordar también que todo se transforma y crece, incluso cuando no se nota, por lo que está claro que nada queda quieto, porque hasta tu alma está creando raíces cuando teje pensamientos, a pesar de no llegar a verlos. Aunque se deje de hacer, aun cuando la pausa se presente como opción, a pesar de una demora consciente, se avanza. El no hacer es una acción. Posponer es una decisión cuyo cimiento explica las causas. No subestimes el silencio del no hacer, porque allí se preparan los brotes más fuertes de lo que va a nacer. Con fe, el árbol que ya eres. Carta número 3. Cuando alguien te decepciona. Construimos a nuestra imagen y semejanza porque tal como somos, sentimos y pensamos, es como vamos a comportarnos. Gestamos ideas, vínculos y situaciones en el marco de lo posible según la propia historia pasada, según la madurez psicológica y los anhelos de cada etapa de vida. Y esto hay que ponerlo en cada participante de cada experiencia compartida. Decepcionamos y nos decepcionan. Incluso es muy probable que si existiese un medidor de las escalas de impacto, podríamos distinguir las desilusiones de los actos patológicos. Si quedaste con una herida por la conducta fallida del otro, quizá es que solo dejan de cumplir el relato que habías escrito para ellos, y por eso la nueva imagen decepciona. Tal vez es el momento de escribir otra historia. Con compasión, la página siguiente. Carta número 4. Cuando te llenas de pensamientos negativos. ¿Quién es quien piensa lo que está pensando? Porque si puede observar que se colma de pensamientos negativos, es porque puede darse cuenta del pensador y de un recipiente donde pone todos esos ingredientes. Un vaso lleno de agua sucia no se limpia a sí mismo, del mismo modo que no lo hace la mente. En ambos casos necesita de una acción humana. La mente que no descansa porque cree que todo lo que piensa es cierto, es como el vaso que no deja de recibir agua impura a pesar de que ya rebalsó. ¿Es posible vaciar y limpiar el vaso? Sí. ¿Quedará apto para llenarse de nuevo? Sí. Entonces, ¿es posible vaciar la mente de pensamientos negativos? Sí.
¿Quedará apta para llenarse de nuevo? Sí, pero de nuevas ideas que pueden ser más frescas y más sanas. Hay que escuchar el cuerpo, el corazón, la respiración, una brisa. Además, pueden ayudarte los amigos, la familia y una buena terapia a tiempo. Con calma, un respiro que espera por ti. Carta número 5. Cuando ya no se puede con todo. Entre las muchas y falsas creencias, una propia de los individuos en general, es suponer la eficacia psicológica que provee el disimulo de la única verdad, por ahora irrefutable, que es la finitud humana. En tanto hay mucho para pensar y para hacer, no hay tiempo para recordar límite alguno de la vida biológica. Entonces, más parecidos a carros de campo, mulas, equipajes o hasta muebles, van los humanos cargando demasiadas cosas, demasiados recuerdos, tradiciones, compromisos, tareas, deudas, secretos, conocimientos, anhelos frustrados, sueños y horarios. ¿No será que estás cargando demasiado? Si desapegaras de tanto peso, es probable que ganases tiempo para dedicártelo plenamente, para leer o escribir, pintar, bailar, cocinar, descansar. No estás para sostenerlo todo. Incluso pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría que florece. Con cuidado, una mano extendida. Carta número 6. Cuando aparece el sentimiento de envidia. Si al propio sufrimiento que una persona siente en todas las versiones que pueden imaginarse, se suma que alguien, por el contrario, se demuestra feliz y sin conflictos, aparece la inevitable comparación. El otro, quien quiera sea, evidencia lo que te falta, o al menos lo que tu mente sintetiza como carencia. Así podríamos hacer una lista interminable de factores físicos, estéticos, económicos, afectivos, vinculados a la fama, a las destrezas, y así seguir como en una cinta de Moebius, repitiendo el mismo camino de la comparación que conduce a la envidia. Lo cierto es que cuando surge ese sentimiento, está aportando algo invalorable, como es la inspiración para ir en busca de lo que no se está valorando en quien envidia, y es su propia capacidad de superación. Hay cosas que motivan, que impulsan, que inspiran para hacer algo con los propios sueños, con gratitud, ya que es el agua que despierta las flores dormidas del alma. Con verdad, tu reflejo más honesto. Carta número 7. Cuando te supones invisible. Hasta que no logramos a temprana edad ver el reflejo de nuestra imagen, no sabemos qué somos ni de qué estamos hechos. Y aún así, eso no es todo, porque también tenemos partes invisibles, como la psiquis, el alma, el espíritu, los sentimientos, los pensamientos y aquello que somos más allá de lo que suponemos ser. En la construcción individual de la personalidad también está la idea del valor propio y a veces se confunde falta de atención de los otros con falta de valoración personal. Sentirse invisible a la vista de otro invita a examinar acerca de a quién le damos el poder de evaluarnos. Todos somos visibles e invisibles a la vez, y puede que tu luz no encandile con su brillo, pero basta iluminar como un faro
que aunque silencioso, nunca deja de guiar. Con respeto, la mirada que sí te ve. Carta número 8. Cuando hay discusiones con alguien que amás. Un diálogo es una comunicación entre dos, y cuando ambos están más predispuestos a una pelea que a una conversación, lo único que surgen son palabras rotas. Solemos pensar que callar es rendirse, cuando en verdad muchas veces un silencio salva un vínculo. Discutir ideas es bueno y sano. Pelear sin medida es tóxico. Y someterse a la voluntad de alguien solo por creer que eso es amor es el error más cercano a la enfermedad. Dialogar es compartir propuestas y es abrir un espacio para el amor, en el que no se habla para tener razón, sino para darle una oportunidad al vínculo para que el amor sobreviva. El orgullo suele conducir a la ruptura del puente que une las dos orillas. Con humildad, el lazo que aún quiere seguir. Carta número 9. Cuando aparece la frustración. En tanto vamos amaneciendo y viviendo cada día, somos testigos de que aún hay cosas por hacer aquí. Entonces, cualquiera sea tu edad, tu alma, tu espíritu, tu psicología, continúa en construcción. No todos los días las semillas florecen. Y eso también está bien. Te propongo que te pienses como un año completo, con sus 4 estaciones. Son ciclos. Hay estaciones en las que se pierden cosechas y otras en las que toca la abundancia. Así es que dentro tuyo puede que aún estés aprendiendo de aciertos y errores, no para que te castigues, sino para que comprendas que ser jardín lleva tiempo y tus semillas, tus ideas y propósitos está creciendo dentro tuyo incluso hoy. Con ternura, tu proceso. Carta número 10. Cuando alguien no te comprende. Queridas emociones y sensible corazón, al que no todos saben leerte a la primera observación, en un primer intento. Los procesos de comprensión necesitan diferentes tiempos para cada persona y no siempre coinciden esos momentos. Algunos corazones no entienden tu idioma todavía y eso no es ni responsabilidad ni culpa tuya. Una propuesta es procurar que no busques traducción donde no hay escucha, es decir, nada que aclarar donde no hay propuesta. La claridad, primero, debe ser la propia, porque, si no, ¿quién va a comprender lo que todavía no se entiende a sí mismo? Tarde o temprano, alguien va a leer lo que hoy es un silencio, como si de un poema se tratara. Con cariño, una voz que ya te entiende. Bien. Espero les haya inspirado el obsequio de cartas que les he escrito, que alguna de ellas en algún momento se convierta en ese as en la manga, en esa reflexión que necesitamos en algún momento del día. Vamos a nuestro momento lúdico. Vamos a hacer algo sencillo, pero como siempre, entretenido. Tengo siempre buenas devoluciones en mi WhatsApp respecto de lo que pasa con este momento. Realmente tiene algo de magia. La vida tiene magia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a tomar de este pequeño mazo 3 cartas. Este mazo tiene que ver con imágenes que, se conectan con esa medicina ancestral
es una representación simbólica de ello, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que aquí aparece, vamos a elegir 3 y esas 3 las voy a colocar en un sobre cada una. Así el Correo de las Nubes les hace llegar una orientación, una respuesta, una reflexión sobre algo que ustedes digan, bueno, de mi día a día, lo principal que debería sanar o armonizar está en el marco de X situación, X evento. Entonces, vamos a colocar, tenemos aquí 3 sobres, voy a elegir una carta, la voy a colocar en el sobre, vamos a elegir una segunda carta, sin ver, claro, la vamos a colocar en el otro sobre, y por último vamos a hacer así como una melange, y acá vamos a tomar una carta y la vamos a colocar en un sobre. Entonces, ahora que tenemos los 3 sobres, lo que ustedes van a hacer, como siempre, es elegir uno para ver qué les dice esta medicina ancestral, chamánica, amorosa a cada uno de ustedes. Bien, entonces, siempre hacemos esto. Espero que no se me caigan. Ahí tenemos. Vamos a ver. 1, 2, 3. Elijan ustedes cuál de los 3 creen, de los 3 sobres, creen que les da alguna orientación, una respuesta, un mensaje. Vamos con la carta 1 que vamos a sacar de su sobre. Bueno, esta es la carta del cuervo en la medicina, digamos. Es la carta número 11. Y lo que les trae, ustedes saben que es uno de los animales con muchísima, todos tienen, ¿no? Pero con muchísima inteligencia, porque además que recogen, digamos, aquello que nosotros no vamos a utilizar. Entonces, síntesis, sí, por supuesto. Entonces, aquí está posado sobre, fíjense, una suerte de bastón, de báculo, y como una cadenita, como un rosario, podríamos decir en la cristiandad, como una ofrenda. Entonces ahí está hablando de, se posa sobre un sitio donde algo ya no está o alguien ya no está, pero lo que recoge es su memoria, su tradición, hasta su herencia. Entonces, esta carta te está hablando de que aquello que estás tratando de sanar, de corregir, de modificar, está muy conectado con tal vez una pérdida, tal vez un olvido, algo que querrías que sea de otra forma, pero que tenés que aceptar que ya no está ahí, ya no está. Entonces hay que recoger aquello que sí vale la pena todavía de ese vínculo. Si elegiste la número 2, vamos a sacar la carta y lo que tenemos aquí es el ciervo. El ciervo. ¿Qué podemos decir de el ciervo? El ciervo, animal de bosque, animal que se lleva muy bien con la naturaleza del bosque, que tiene la sagacidad en general de escabullirse del peligro, de los riesgos. Por supuesto, descartemos aquí el hombre que va con un arma particular para cazarlos. El ciervo tiene ante sí, hay un calzado, como si alguien corriendo, huyendo, hubiese dejado un calzado, una pista. Entonces, dice que tenés la resiliencia suficiente para poder resolver lo que te ocurre en ese contexto donde estás, laboral, emocional, vincular, quiero decir, económico, pero no salgas corriendo, no huyas del lugar, no huyas de la situación, porque siempre va a quedar un rastro de que ahí estuviste. Entonces, meditar, pensar, para poder resolver aquello que te está aquejando sin huir de la escena.
Y por último, si elegiste el número 3, ¡chachán! Tomamos la número 3. Bueno, este es, miren, es el pájaro carpintero, no sé cómo se llame en otros lugares, es el pájaro carpintero junto al tronco del árbol y encima de su cabeza hay una suerte de cristal. Esta carta dice, es la carta número 8, que hay una, digamos, una intuición, una inspiración acertada. Hay una idea sobre algo que podría ser el camino de una solución, el camino de una resolución positiva, decisiones positivas, constructivas, pero muy, muy, muy conectado con la intuición, tal vez de sueños que tuviste o tenés, tal vez de conversaciones con tus pares, pero hay algo muy, muy positivo con relación a tal vez mensajes que a veces uno recibe, ¿no? Andando por la calle, me pasó la semana pasada, situaciones que uno dice, ¿y esto de dónde viene? ¿Quién me está hablando? ¿Por qué pasa esto? Bueno, soy de prestarle muchísima atención a todas las señales y creo que ustedes también. Bien, llegamos hasta aquí compartiendo este episodio 13 que deseo de todo corazón que les sirva, que les sea de utilidad. Si es así, disfrútenlo, pero además compártanlo, para que esta comunidad que vamos formando entre todos, esta comunidad nubediense, crezca un poquito más cada vez. Lo estás haciendo, está creciendo semana a semana y vamos con de a 2, de a 3, de a 5 suscriptores. Gracias. Nos encontramos en el episodio número 14, en el que vamos a priorizar el tema de la templanza, de la calma, de la serenidad y cómo lograrlo, de alguna manera, cómo abordarlo. Les dejo un cariño grande. Nos estamos viendo entonces en el episodio número 14.